Trabajé 7 años en el turno nocturno de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Catalina. Tenía mi certificación en cuidados críticos, me especialicé en cardiología y había visto suficientes códigos azules, traumas y situaciones extremas como para que la mayoría de la gente no quisiera volver a pisar un hospital en su vida. Pero así funciona la UCI. Desarrollas una armadura, aprendes a separar las cosas. Dominas ese equilibrio entre la empatía y el distanciamiento clínico, porque si no lo haces, el peso de lo que presencias termina aplastándote. Era bueno en mi trabajo, muy bueno. Mi gafete decía enfermero senior de cuidados críticos. Ya enfermeros nuevos a través de su primera muerte, su primera reanimación fallida, sus primeros momentos de duda. Te cuento esto para que entiendas algo importante. No era un novato asustadizo. Había declarado docenas de pacientes muertos. Había sostenido la mano de personas mientras daban su último respiro. Había hecho RCP hasta que los brazos me temblaban del agotamiento. Nada en ese hospital podía perturbarme, o al menos eso creía hasta el 14 de marzo del 2024. Esa noche aprendí que a veces lo más aterrador no es la muerte en sí. Es lo que pasa cuando la muerte no sigue las reglas. El turno empezó como cualquier otro jueves por la noche. Registré mi entrada a las 7 de la tarde. Recibí el informe de la enfermera del turno anterior y tomé mi asignación. 4 pacientes en el ala cardíaca. Habitaciones 8, 10, 12 y 14. Recuperaciones postquirúrgicas estándar. Una exacerbación de insuficiencia cardíaca. Nada complicado. El tipo de noche en la que quizás podrías sentarte a documentar sin que te interrumpieran cada 5 minutos. Mi supervisora esa noche era Linda, una veterana de 20 años que lo había visto todo al menos 2 veces. Estaba revisando las asignaciones cuando uno de los enfermeros de urgencias, Marco, entró empujando una camilla con un nuevo ingreso alrededor de las 8:30 de la noche. Tomé el expediente y lo revisé mientras Marco me daba el reporte. El nombre del paciente era David Fuentes, 62 años, infarto con elevación del segmento ST en la pared anterior. Lo habían llevado al laboratorio de cateterismo en menos de 1 hora, desde el inicio de los síntomas. La ventana dorada. 2 stents colocados, buen flujo sanguíneo restaurado. Sus signos vitales se veían sólidos. Presión arterial 118/76, frecuencia cardíaca 72, regular. Saturación de oxígeno 98% con 2 litros. Ha estado bastante tranquilo, dijo Marco mientras lo llevábamos a la habitación 6. David estaba despierto, pero adormilado por la sedación. Me miró con esos ojos de postprocedimiento, confundido, agotado, asustado. Había visto esa mirada miles de veces. Señor Fuentes, soy Santiago. Voy a ser su enfermero esta noche. Está en la UCI. Acaba de tener un procedimiento para abrir unas obstrucciones en su corazón. Todo salió bien. ¿Cómo se siente? Cansado, murmuró. Muy cansado. Eso es normal. Voy a instalarlo aquí, revisar todos sus números, y luego puede descansar. Su esposa podrá visitarlo en 1 hora, durante el horario de visitas. Seguí mi rutina. Lo conecté al monitor cardíaco, coloqué el oxímetro en su dedo, verifiqué sus líneas intravenosas, revisé el sitio de acceso femoral para detectar sangrado. Todo era de libro de texto. Su ritmo en el monitor era perfecto. Sinusal normal, sin ectopias. Los complejos QRS impecables. Documenté todo en el expediente electrónico. Configuré mis alarmas y fui a revisar a mis otros pacientes. Habitación 8 necesitaba medicamento para el dolor. La bomba de infusión de habitación 10 estaba sonando. Habitación 12 quería hielo. El caos normal del turno nocturno en UCI. Alrededor de las 10:15 de la noche, estaba documentando en la estación de enfermería cuando la alarma del monitor cardíaco de David se activó. No era la alarma continua y urgente que significa que alguien está colapsando. Solo un tono de alerta simple. Miré el banco de monitores en la pared. Su frecuencia cardíaca había bajado a 58. Bradicardia, pero no crítica. Podía ser una respuesta vagal. Podían ser los medicamentos. Me levanté a evaluarlo. La habitación 6 estaba al final del pasillo.
separada de la unidad principal por un par de puertas dobles porque técnicamente era nuestra habitación de aislamiento, aunque la usábamos para desbordamiento cuando estábamos ocupados. Empujé las puertas y entré. David estaba acostado exactamente como lo había dejado, ojos cerrados, respirando uniformemente. El monitor sobre su cama mostraba lo mismo. Frecuencia cardíaca 58, presión arterial estable, saturación de oxígeno 98%. Nada preocupante. Señor Fuentes, dije suavemente, ¿cómo se siente? No respondió. Observé su pecho subir y bajar, respiraciones profundas y regulares. Estaba dormido. Revisé sus pulsos, sus vías intravenosas, su punto de acceso quirúrgico. Todo se veía bien. La bradicardia probablemente era solo una variación normal mientras su cuerpo se relajaba. Hice una nota en su expediente y regresé a la estación de enfermería. 20 minutos después, la alarma sonó de nuevo. Esta vez, su frecuencia cardíaca marcaba 52. Fruncí el ceño mirando el monitor. Eso estaba llegando al límite, especialmente para un paciente recién infartado. Tomé mi estetoscopio y regresé a la habitación 6. David estaba en la misma posición, todavía respirando de manera estable. Pero cuando puse mi estetoscopio en su pecho, su frecuencia cardíaca sonaba bien, definitivamente más rápida que 52. Conté manualmente durante un minuto completo. 68 latidos por minuto. Miré el monitor. Todavía marcaba 52. Esto es extraño, murmuré. Revisé la colocación de los electrodos en su pecho. Los 5 estaban firmemente pegados. Cambié el cable que lo conectaba al monitor, pensando que tal vez había un corto en el alambre. El monitor parpadeó, se recalibró y luego mostró frecuencia cardíaca 68. Ahí está. Falla del equipo. Pasaba todo el tiempo. Hice una nota para que Ingeniería Biomédica revisara ese monitor en la mañana. Iba a mitad de camino hacia la estación de enfermería cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una voz masculina, hablando claramente. Venía de la habitación 6. Me di la vuelta y empujé las puertas de nuevo. David seguía en la cama. Seguía en la misma posición, ojos todavía cerrados, pero definitivamente había escuchado a alguien hablar. Señor Fuentes, dije más fuerte. ¿Está despierto? Sin respuesta. Me quedé ahí un momento, escuchando. Los únicos sonidos eran el suave pitido del monitor, el siseo gentil del oxígeno y el ruido ambiental usual de la UCI. Alarmas distantes, gente hablando en la estación de enfermería, pasos en el pasillo. Debí haber escuchado a alguien en el pasillo, me dije. El sonido viaja de manera extraña en los hospitales por la noche. Revisé a David una vez más, confirmé que estaba estable y me fui. A las 11:30 de la noche, su esposa Jimena llegó a visitarlo. La dejé pasar a la habitación 6 y le di la actualización. Todo se veía bien. Estaba descansando cómodamente. El procedimiento había salido bien. Ella se sentó en la silla junto a su cama y sostuvo su mano mientras él dormía. Estaba de vuelta en la estación de enfermería cuando Linda se acercó con una taza de café. ¿Cómo está el nuevo ingreso?, preguntó. Estable. Los monitores están actuando un poco raro, pero los signos vitales están sólidos. Ella asintió. Probablemente solo necesita electrodos nuevos. Esas cosas se ensucian con el gel. Conversamos unos minutos sobre problemas de personal, sobre cómo el hospital estaba tratando de aumentar nuestras ratios de pacientes otra vez. Conversación normal de turno nocturno. A las 11:55, Jimena salió de la habitación 6. Está despierto, dijo. Quiere hablar contigo. La seguí de vuelta a la habitación. Los ojos de David estaban abiertos ahora, siguiéndonos mientras nos acercábamos. Su monitor todavía mostraba signos vitales estables. Frecuencia cardíaca 70, presión arterial 122/78, oxígeno 97%. Hola, señor Fuentes, dije. ¿Cómo se siente? Me miró por un largo momento, y algo en su expresión hizo que mi piel se erizara. Sus ojos estaban claros.
demasiado claros para alguien que todavía debería estar adormilado por la sedación. ¿Quién es el hombre en la esquina?, preguntó. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué hombre? El hombre con uniforme azul. Ha estado parado ahí toda la noche. David señaló hacia la esquina más alejada de la habitación, detrás de mí. Me volteé lentamente. La esquina estaba vacía. Solo pared desnuda y un carro de paro. Señor Fuentes, no hay nadie ahí, dije con calma. Puede que esté teniendo algo de confusión por los medicamentos. No estoy confundido, dijo. Su voz era firme. Está justo ahí. Alto, cabello oscuro. No puede tener más de 40. Y te está mirando a ti. Mi mente buscaba explicaciones. Delirio por UCI. Efectos secundarios de medicamentos. Privación de sueño. Había visto docenas de pacientes alucinar después de procedimientos, especialmente los cardíacos, especialmente por la noche. Señor Fuentes, a veces los medicamentos que usamos pueden causar experiencias vívidas. No hay aquí nadie más en esta habitación excepto usted, su esposa y yo. Él negó con la cabeza lentamente. No son los medicamentos. Lo he visto antes, justo antes de que mi padre muriera. Había alguien parado junto a su cama, alguien que no debería haber estado ahí. Y cuando traté de decirle al doctor, él me miró exactamente como tú me estás mirando ahora. Jimena se inclinó hacia adelante con la cara pálida. David, estás asustándome. Él le apretó la mano. No te preocupes. No creo que esté aquí por mí. No me está mirando a mí. Algo sobre la forma en que dijo eso, la certeza tranquila en su voz, envió un escalofrío por mi columna. Terminé mi evaluación tan profesionalmente como pude. Documenté sus comentarios como posible confusión relacionada con el procedimiento y regresé a la estación de enfermería. Me dije que no era nada. Había escuchado cosas más extrañas de pacientes postprocedimiento. Una vez, un hombre juró que Bob Esponja estaba sentado en su lámpara de noche, pero algo se sentía diferente esta vez. No podía sacudirme la forma en que los ojos de David se habían fijado en esa esquina, la especificidad de su descripción, la calma con la que había dicho que la figura no estaba mirándolo a él. ¿Estaba mirando a quién entonces?, pensé, y la respuesta que surgió en mi mente fue una que no quería considerar. Las siguientes 2 horas pasaron sin incidentes. Revisé a David cada 30 minutos. Dormía pacíficamente, los signos vitales estables, sin más menciones del hombre en la esquina. Su esposa eventualmente se fue alrededor de las 2 de la mañana, y él no despertó para despedirse. Empecé a relajarme. Solo otro turno, solo otro paciente con confusión post-procedimiento. Nada que no hubiera visto antes. A las 3:15 de la mañana, escuché la voz de nuevo. Estaba caminando por el pasillo, hacia la habitación. 10 cuando vino de atrás de mí. Clara, distinta, un hombre hablando. Me congelé. El pasillo estaba vacío. Las únicas luces encendidas eran las tenues lámparas nocturnas instaladas en las paredes. La puerta más cercana era la habitación 6, a unos 3 metros de distancia. Caminé hacia ella lentamente. A través del pequeño panel de vidrio podía ver la habitación de David. Él estaba acostado, los ojos cerrados. El monitor brillaba suavemente en la oscuridad. Abrí la puerta. El frío me golpeó inmediatamente. No el aire acondicionado normal del hospital, sino un frío genuino y penetrante que no debería haber sido posible. Mi aliento se formó en una nube frente a mi cara. Me quedé ahí, en el umbral, mirando hacia la habitación. Todo se veía normal. La cama, el monitor, el paciente, el carro de paro en la esquina. Pero algo estaba mal. No podía identificar qué era. Solo una sensación, una presión. Como cuando sabes que alguien está mirándote aunque no puedes verlo. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que retrocediera, que cerrara la puerta, que me alejara. Pero era mi paciente, y yo era enfermero. Y los enfermeros no huyen de habitaciones frías. Entré. La temperatura pareció caer aún más con cada paso. Para cuando llegué a la cama de David estaba temblando visiblemente.
Miré el termostato en la pared. Marcaba 21 grados. Normal. Pero yo podía ver escarcha formándose en los rieles metálicos de la cama. Esto no es posible, murmuré. David abrió los ojos. Por un segundo no me reconoció. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, haciendo que sus ojos se vieran casi negros en la penumbra. Él quiere que lo recuerden, dijo David. Su voz era diferente, más baja, más áspera. ¿Quién? Susurré. Tomás. Tomás Bravo. Era maestro. Tenía un perro llamado Capitán. Le gustaba el café con demasiada azúcar. Se me erizó el vello de los brazos. ¿Quién es Tomás Bravo? David parpadeó, y de repente sus ojos volvieron a la normalidad. Me miró confundido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Usted dijo un nombre. Tomás Bravo. No conozco a nadie con ese nombre, dijo. ¿Por qué está tan frío aquí? Miré alrededor de la habitación. La escarcha en los rieles de la cama había desaparecido. El aire se sentía normal. Verifiqué mis propios signos vitales mentalmente. Pulso acelerado, manos temblorosas. Pero todo lo demás se veía completamente normal. Voy a revisar el termostato, dije, mi voz temblando ligeramente. Debe haber una falla en el sistema de climatización. Salí de la habitación tan calmadamente como pude y fui directamente a la estación de enfermería. Linda estaba ahí, revisando expedientes. Necesito que revises algo, le dije. ¿Tenemos algún registro de un paciente llamado Tomás Bravo? Ella me miró extrañada. ¿Por qué? Solo necesito verificar algo. Linda tecleó el nombre en el sistema. Después de unos segundos, frunció el ceño. Sí, Tomás Bravo, 58 años. Infarto agudo de miocardio. Ingresó el 7 de noviembre de 2018. Murió el mismo día. Paro cardíaco. No respondió a la reanimación. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿En qué habitación? Linda verificó. Habitación 6. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. ¿Cómo sabía David ese nombre? ¿Cómo sabía que era maestro? ¿El perro? ¿El café? ¿Por qué estás preguntando por él? Dijo Linda. Mi paciente en las 6 dijo ese nombre. Dijo cosas sobre él, detalles específicos. Linda se quedó en silencio por un momento. Luego cerró el expediente en la pantalla. Santiago, escúchame. No sigas por ese camino. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he trabajado aquí 20 años. He visto cosas en este hospital que no puedo explicar, y aprendí hace mucho tiempo que algunas puertas es mejor no abrirlas. Pero él no podía saber. No, me interrumpió. No, podía, pero lo supo. Y si empiezas a buscar explicaciones, si empiezas a hurgar en los registros y a hacer preguntas, lo único que vas a conseguir es volverte loco. Confía en mí. Quería presionarla. Quería preguntarle qué había visto ella, qué sabía sobre la habitación 6, pero algo en su expresión me detuvo. No era miedo exactamente. Era algo más profundo, una resignación cansada. Termina tu turno, dijo suavemente. Documenta lo que necesites documentar, y mañana, cuando salga el sol, vas a ver todo esto de manera diferente. Asentí, aunque no estaba convencido. Regresé a mis rondas, revisé a mis otros pacientes, administré medicamentos, cambié bolsas de suero, hice todo lo que se supone que debe hacer un enfermero en el turno de la noche. Pero no volví a entrar a la habitación 6. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía algo, una presión, una presencia, como si alguien estuviera parado justo al otro lado de esas puertas dobles, esperando. A las 5 de la mañana, el monitor cardíaco de David se activó de nuevo. Esta vez era diferente. No era una simple alerta de bradicardia, era la alarma continua, la que significa que algo está muy mal. Corrí hacia la habitación. Cuando empujé las puertas, lo primero que noté fue el frío. Otra vez, más intenso que antes. Podía ver mi aliento formando nubes densas frente a mi cara. Lo segundo que noté fue el monitor. Línea plana.
asistolia. David Fuentes estaba en paro cardíaco. Activé el código azul y empecé la reanimación. Compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. El ritmo que conocía mejor que mi propio latido. Linda llegó segundos después, seguida por el equipo de respuesta rápida. Trabajamos durante 45 minutos. Epinefrina, desfibrilación, más compresiones, amiodarona, bicarbonato. Todo el protocolo de reanimación avanzada. Nada funcionó. A las 5:47 de la mañana, el médico de guardia declaró la hora de muerte. Me quedé parado junto a la cama, sudando a pesar del frío imposible que todavía llenaba la habitación, mirando el cuerpo de David Fuentes, mirando el monitor que ahora mostraba una línea plana constante. Y entonces lo vi, en la esquina, exactamente donde David había señalado horas antes, una figura, alta, cabello oscuro, uniforme azul de hospital, estaba ahí, sólida, real, mirándome directamente. Parpadeé. La figura desapareció. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra el carro de paro. Linda me agarró del brazo. ¿Estás bien? ¿Había... ¿Había alguien? No terminé la frase. ¿Qué iba a decir? ¿Que había visto exactamente lo que David describió? ¿Que el hombre en la esquina era real? Linda me miró por un largo momento. Algo en sus ojos me dijo que sabía, que entendía. Ve a tomar un descanso, dijo. Yo me encargo del papeleo. Salí de la habitación 6 en un estado de aturdimiento. Mis manos temblaban. Mi mente intentaba procesar lo que había visto, lo que había experimentado, lo que no podía explicar. Me senté en la sala de descanso durante 20 minutos, mirando la pared, tratando de convencerme de que había sido el estrés, la falta de sueño, la adrenalina del código, cualquier cosa excepto lo que realmente parecía ser. Pero no podía sacudirme la imagen de esa figura, la solidez de ella, la forma en que me había mirado, y no podía olvidar las palabras de David. Tomás Bravo, maestro, un perro llamado Capitán, café con demasiada azúcar. Cuando terminó mi turno a las 7 de la mañana, no fui a casa. Fui a la biblioteca del hospital, a los archivos. Sé que Linda me había advertido. Sé que debería haber dejado las cosas en paz, pero necesitaba entender. Encontré el expediente de Tomás Bravo en los registros de 2018. Midget, 58 años. Maestro de secundaria jubilado. Infarto masivo. Llegó al hospital en ambulancia, consciente, pero deteriorándose rápidamente. Lo llevaron directamente al laboratorio de cateterismo, pero el daño era demasiado extenso. Entró en paro cardíaco durante el procedimiento. La reanimación duró 52 minutos. La enfermera a cargo del código se llamaba Sara Miranda. Según las notas, Sara había hecho todo correctamente. Había seguido todos los protocolos. Había luchado durante casi una hora para traerlo de vuelta. Pero a veces no importa lo que hagas. A veces la muerte gana. Tomás murió a las 4:17 de la mañana del 7 de noviembre de 2018. En la habitación 6. Cerré el expediente y me quedé sentado en silencio. David Fuentes no tenía forma de conocer esa información. No había trabajado en este hospital. No conocía a Tomás Bravo. No tenía acceso a los registros médicos. Y sin embargo, había descrito a la figura en la esquina con una precisión imposible. Alto, cabello oscuro, no más de 40 años. Busqué una foto de Tomás en el sistema. Los registros antiguos a veces incluían fotos de identificación. Encontré una. El hombre en la imagen era exactamente como David lo había descrito. Exactamente como lo que yo había visto en esa esquina, por una fracción de segundo antes de que desapareciera. Sentí náuseas. Salí del hospital esa mañana sin hablar con nadie. Manejé a casa en un estado de piloto automático. Me metí en la cama y traté de dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación 6. Veía la figura en la esquina. Veía la línea plana en el monitor de David. Escuchaba su voz diciendo, él quiere que lo recuerden.
Pasé los siguientes 3 días en casa. Llamé al hospital y dije que estaba enfermo. Técnicamente, no era mentira. Durante ese tiempo, investigué todo lo que pude sobre la habitación 6. No fue fácil. Los hospitales no mantienen registros de qué pacientes murieron en qué habitaciones específicas, pero con suficiente paciencia y acceso al sistema, pude reconstruir un patrón. En los últimos 15 años, 47 pacientes habían muerto en la habitación 6. Eso no era inusual para una habitación de UCI. La muerte era parte del trabajo, pero cuando empecé a revisar los detalles, encontré algo extraño. De esos 47 pacientes, 23 habían muerto durante el turno de la noche, específicamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Y de esos 23, 17 habían tenido documentado algún tipo de experiencia inusual antes de morir. Confusión, alucinaciones, reportes de ver figuras, de escuchar voces, de sentir presencias. Los médicos lo habían atribuido a delirio por UCI, a efectos de medicamentos, a la privación sensorial del ambiente hospitalario. Pero yo ya no estaba tan seguro. Encontré las notas de Sara Miranda sobre la muerte de Tomás Bravo. Eran profesionales, clínicas, exactamente lo que esperarías de una enfermera experimentada documentando un código fallido. Pero había una nota adicional, una que casi paso por alto. Decía, paciente, verbalizó durante la reanimación. Palabras ininteligibles. Posible actividad cerebral residual. Sara había escuchado algo. Tomás había dicho algo. Incluso mientras su corazón estaba detenido. Incluso mientras ella luchaba por traerlo de vuelta. ¿Qué había dicho? Busqué a Sara Miranda en el directorio del hospital. Ya no trabajaba ahí. Había renunciado en 2019, menos de un año después de la muerte de Tomás. Encontré su información de contacto en los registros de recursos humanos. Dudé durante un día entero antes de llamarla. Cuando contestó, le expliqué quién era. Le dije que había trabajado en la habitación 6. Le pregunté si podíamos hablar. Hubo un largo silencio. Luego dijo, sabía que eventualmente alguien llamaría. Nos encontramos en una cafetería al día siguiente. Sara era una mujer de unos 45 años, con ojos cansados y manos que no dejaban de moverse. Me contó todo. La noche que Tomás murió, ella había experimentado exactamente lo mismo que yo. El frío imposible, la sensación de presencia, la figura en la esquina. Pero había algo más. Durante la reanimación, mientras hacía compresiones torácicas, Tomás había abierto los ojos, la había mirado directamente y había hablado. Sus palabras exactas fueron, no me olvides, por favor, no dejes que me olviden. Sara había seguido con las compresiones, había seguido el protocolo, había hecho todo lo que se suponía que debía hacer, pero nunca pudo olvidar esa mirada, esas palabras. Después de esa noche, empezó a ver cosas en la habitación 6, sombras que se movían cuando no debían moverse, reflejos en las ventanas que no correspondían a nada en la habitación, y siempre, siempre, esa sensación de ser observada. Intentó hablar con sus supervisores. Le dijeron que estaba estresada, que necesitaba descanso, que la UCI podía afectar a cualquiera después de suficiente tiempo. Intentó hablar con otros enfermeros. Algunos la miraron como si estuviera loca. Otros, los que llevaban más tiempo, simplemente asintieron y cambiaron de tema. Aguantó un año más. Luego renunció. No podía seguir entrando a esa habitación, me dijo. No podía seguir sintiendo lo que sea que haya ahí. Y no podía seguir pretendiendo que no estaba pasando nada. Le pregunté qué creía que era, qué explicación tenía. Ella negó con la cabeza. No lo sé. No sé si son fantasmas. No sé si es algún tipo de energía residual. No sé si el trauma de todas esas muertes de alguna manera se impregna en las paredes. Solo sé que hay algo en esa habitación. Algo que no debería estar ahí. Y creo que quiere ser reconocido. Quiere que alguien sepa que estuvo ahí, que vivió, que importó. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Luego Sara me miró directamente. ¿Vas a volver?, preguntó. ¿Al hospital? No lo sé,
Le dije honestamente, si vuelves, ten cuidado. Lo que sea que está en esa habitación, no creo que sea malévolo. No creo que quiera hacerle daño a nadie. Pero tampoco creo que entienda completamente lo que es, o lo que puede hacer. ¿Qué quieres decir? Sara dudó. El paciente que tuve después de Tomás, el siguiente que murió en la habitación 6. Antes de morir me dijo algo. Dijo que había un hombre en la esquina. Dijo que el hombre le había contado cosas sobre otros pacientes que habían muerto ahí. Nombres, detalles, cosas que no tenía forma de saber. Igual que David, susurré. Ella asintió. Creo que cuando alguien muere en esa habitación, parte de ello se queda, y creo que pueden comunicarse con los pacientes que están cerca de la muerte, los que están en ese espacio intermedio. No sé cómo, no sé por qué, pero creo que eso es lo que está pasando. Le agradecí por hablar conmigo. Le di mi número por si alguna vez necesitaba hablar. Cuando me fui de esa cafetería, sabía que tenía una decisión que tomar. Podía volver al hospital. Podía seguir trabajando en la UCI. Podía entrar a la habitación 6 noche tras noche y pretender que no había visto nada, que no sabía nada. O podía irme. Elegí irme. No inmediatamente. Primero hice algo que probablemente no debería haber hecho. Volví a los archivos. Busqué información sobre cada paciente que había muerto en la habitación 6 en los últimos 15 años. Y creé una lista. 47 nombres. 47 personas que habían tomado su último respiro en ese espacio. Maestros y contadores y amas de casa y mecánicos. Personas con familias, con historias, con vidas que merecían ser recordadas. Tomás Bravo estaba en esa lista. David Fuentes ahora también. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez porque las palabras de Tomás seguían resonando en mi cabeza. No me olvides. No dejes que me olviden. Tal vez porque sentía que les debía algo. A todos ellos, por todas las veces que había entrado a esa habitación y no había prestado atención, por todas las veces que había ignorado el frío, la presión, la sensación de ser observado. Guardé esa lista en mi casa. Todavía la tengo. A veces la saco y leo los nombres en voz alta. No sé si sirve de algo. No sé si ellos pueden escucharme, donde sea que estén, pero me hace sentir que estoy haciendo algo, que los estoy reconociendo, que no los estoy olvidando. Renuncié al Hospital Santa Catalina hace 6 meses. Ahora trabajo en otro hospital, en el turno de día, en oncología. Es diferente, más tranquilo. Los pacientes mueren, por supuesto, pero mueren lentamente, esperadamente, rodeados de familia y con el dolor controlado. No he vuelto a ver figuras en las esquinas. No he vuelto a escuchar voces en pasillos vacíos. No he vuelto a sentir ese frío imposible que te cala hasta los huesos. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si es porque no hay nada que ver, o si es simplemente porque ya no trabajo en la oscuridad. Me pregunto si las cosas que existen en la habitación 6 existen también en otras habitaciones, en otros hospitales, en otros turnos de noche. Me pregunto si hay otros enfermeros, otros médicos, otros técnicos que han visto lo que yo vi y han tomado la misma decisión de quedarse callados porque nadie les creería de todas formas. Hace una semana recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Casi lo borré sin escucharlo. Probablemente spam, probablemente nada, pero algo me hizo reproducirlo. Era estática al principio, luego respiración, luego, muy débilmente, una voz masculina, diciendo palabras que no pude distinguir del todo. La misma voz que escuché en la habitación 6. Borré el mensaje inmediatamente, bloqueé el número. Me dije que era un error, una coincidencia, pero mis manos temblaban mientras lo hacía, porque reconocí algo en esa voz, no las palabras, sino el tono, la necesidad desesperada de ser escuchado, la urgencia de alguien tratando de comunicarse a través de una distancia que no debería poder cruzarse. No le he contado a nadie sobre ese mensaje. ¿A quién le contaría? ¿Qué diría? Así que lo cargo solo.
Este conocimiento de que algo me siguió fuera de Santa Catalina. Este miedo de que David tenía razón cuando dijo que iba a haber más. Todavía trabajo en salud. Todavía cuido pacientes. Todavía creo en la ciencia, en la medicina, en los protocolos que salvan vidas todos los días. Pero también creo en las cosas que no puedo explicar. Los puntos fríos, las voces, las figuras en las esquinas, los pacientes que ven cosas que no deberían poder ver, los equipos que fallan de maneras imposibles. Creo que los hospitales son lugares delgados, lugares donde la membrana entre la vida y la muerte se desgasta de tanto cruce en ambas direcciones. Creo que algunas personas que mueren no están listas para irse, no están listas para soltar, no están listas para ser olvidadas. Y creo que una vez que lo has visto, una vez que realmente lo has visto, no puedes dejar de verlo. La habitación 6 me cambió. Tomás Bravo me cambió. Esa noche me cambió. Dejé el Hospital Santa Catalina hace 6 meses. Pero no estoy seguro de que Santa Catalina me haya dejado a mí. Guardo una tarjeta en mi cajón, una que encontré en el escritorio de la estación de enfermería días después de la muerte de David. No tenía remitente, solo un mensaje escrito a mano. Decía, solo quieren ser recordados. No sé quién la dejó ahí. No sé si fue Sara o Linda o alguien más que ha trabajado en esa habitación y ha visto lo que yo vi, pero la guardo. La saco a veces y la miro. Me recuerda que realmente pasó, que no lo imaginé. Cuento esta historia aunque sé cómo suena, aunque sé que la mayoría de la gente pensará que estoy loco, o mintiendo, o buscando atención. La cuento porque Tomás y Sara y David y todos los demás merecen ser más que solo nombres en expedientes viejos, porque los lugares delgados merecen ser reconocidos, porque las cosas que pasaron en la habitación 6 y en habitaciones como esa merecen ser presenciadas, aunque no podamos explicarlas. La cuento porque tal vez en algún lugar hay otro enfermero que ha visto lo que yo vi, que ha sentido lo que yo sentí, que ha estado parado en una habitación vacía escuchando una voz que no debería existir. Y tal vez ese enfermero necesita saber que no está solo, que no está loco, que no lo está imaginando, es real. Lo que sea que es real. ¿Alguna vez has visto algo que no pudiste explicar? Algo que te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y lo que hay entre ellas? Me gustaría escuchar tu historia. Me gustaría saber que no soy el único cargando este peso. Y si trabajas en salud, si trabajas de noche, si alguna vez has sentido algo observándote desde una esquina vacía, o escuchado una voz cuando no había nadie ahí. Tal vez es momento de que empecemos a hablar de esto, porque el silencio no nos protege, solo nos deja aislados con nuestro conocimiento imposible, preguntándonos si estamos perdiendo la razón. Ya no trabajo en Santa Catalina, pero la habitación 6 sigue ahí, sigue recibiendo pacientes, sigue siendo testigo de los lugares delgados donde la vida y la muerte se superponen. Algunas historias nunca terminan realmente, solo encuentran nuevos testigos.